El silencio en el barrio de Guadalajara se rompe de pronto por el sonido metálico de una llave girando en una cerradura que no había recibido aceite en años. Alejandro respira hondo, sintiendo el peso de la nueva etapa de su vida en cada músculo, mientras empuja la puerta de madera desgastada. El sol de la tarde invade el pasillo polvoriento, revelando partículas que danzan en el aire como fantasmas de una memoria que aún no conoce. Sonríe, convencido de que compró solo ladrillos y tejas, un refugio para sanar las heridas de su reciente divorcio. Poco sabe que las paredes guardan un secreto que le erizará la piel de pura indignación. Al caminar por la sala vacía, el eco de sus pasos resuena de manera extraña, como si la casa contuviera la respiración ante un intruso. El olor a humedad y a desinfectante barato llena el ambiente, pero algo más denso flota en el aire, una sensación de abandono que el dinero no puede limpiar. Alejandro toca el marco de la puerta y siente el frío del Gisentosint, descuido a atravesarle los dedos, una premonición oscura que lo obliga a detenerse. Cada rincón en penumbra parece observar sus movimientos, aguardando el instante exacto en que la ilusión de la nueva propiedad será destruida por una realidad cruel. De pronto, un ruido casi imperceptible surge del pasillo angosto que conduce al fondo, el sonido de uñas raspando suavemente la madera de una puerta cerrada con llave. El corazón de Alejandro se acelera, martillando contra sus costillas, mientras avanza lentamente hacia el sonido, temiendo lo que pueda encontrar en esa oscuridad. Una voz, tan débil como el susurro del viento entre hojas secas, emerge detrás de la última puerta, suplicando por una gota de agua. Es un lamento cargado de un cansancio secular, el sonido de alguien que fue olvidado por el mundo y dejado atrás como un mueble sin valor. Con las manos temblorosas, fuerza la manija atorada y la puerta se abre con un chirrido que suena como un grito de auxilio sofocado por décadas. El cuarto es diminuto, sofocante y huele a medicinas caducadas y a tristeza acumulada, iluminado apenas por una rendija de luz que corta la penumbra espesa. Sentada en un sillón deslavado, una figura diminuta de cabellos blancos parece fundirse con las sombras. Sus ojos turbios parpadean ante la claridad inesperada. Doña Mercedes extiende una mano esquelética, los dedos temblando de debilidad, mientras intenta enfocar la imagen del hombre que ahora está frente a su vulnerabilidad. Impacto golpea a Alejandro como un puñetazo directo al estómago, dejándolo sin aliento mientras procesa la escena grotesca de una vida humana desechada. Mira los documentos de compra en su mano, esos papeles que Iván firmó con tanta frialdad y prisa, asegurando que el inmueble estaba vacío. La conciencia de la traición monumental comienza a arderle en el pecho, transformando su sorpresa inicial en una chispa de furia justiciera. ¿Cómo puede alguien vender una casa con una persona viva dentro, tratando a una abuela como si fuera escombro indeseado que el siguiente dueño debe retirar? Ahí, frente a esa mujer que apenas puede sostener su propio peso, Alejandro comprende que no compró solo una vivienda, sino que asumió una responsabilidad moral aplastante. Doña Mercedes murmura el nombre de Iván, esperando al nieto que la encerró ahí, sin saber que él la cambió por unos cuantos fajos de billetes sudados. El desamparo en sus ojos es una herida abierta que exige reparación inmediata, y el silencio de la casa ahora grita por una justicia que tardó demasiado en llegar. Este es el inicio de un camino en el que el asfalto ardiente de Guadalajara será testigo del enfrentamiento entre la codicia cruel y la dignidad persistente. Antes de seguir para entender cómo se planeó esta crueldad, aprovecha para suscribirte al canal y no perderte ningún detalle de esta historia. Comenta aquí abajo, ¿desde qué ciudad o estado estás viendo este video? Queremos saber hasta dónde está llegando este mensaje de justicia. Para entender cómo se llegó a este punto de deshumanidad, es necesario mirar las calles de Guadalajara, donde el asfalto se resquebraja bajo el sol y las casas cuentan historias de generaciones. El barrio donde doña Mercedes vivió durante 40 años es un mosaico de fachadas descascaradas y
y balcones donde el desayuno se compartía entre vecinos. Ahí, la supervivencia es un arte cotidiano y el sonido de los autos viejos se mezcla con los gritos de los vendedores ambulantes, creando una sinfonía de resistencia. Sin embargo, detrás de las paredes de esa casa en particular, la atmósfera era de una decadencia silenciosa y sofocante, donde el amor familiar había sido corroído por deudas y resentimientos. Doña Mercedes, a sus 83 años, se había convertido en una sombra de sí misma, habitando el cuarto del fondo como si fuera un secreto vergonzoso. Su movilidad reducida la transformó en prisionera de su propio cuerpo y sus lapsos de memoria eran usados como un arma por quienes debían protegerla. Pasaba horas observando el polvo flotar en la luz, intentando rescatar fragmentos de cuando la casa estaba llena de risas y del aroma de tortillas recién hechas. Hoy, su única compañía era el tic-tac de un reloj de pared que parecía contar los minutos para su olvido definitivo en un mundo indiferente. La vulnerabilidad de Mercedes no era solo física, sino también emocional, nacida de la percepción de que sus manos curtidas por el trabajo ya no servían para nadie. Crió hijos y nietos con el sudor de la bandera, renunciando a cada centavo para que la mesa nunca estuviera vacía, aun cuando su propio estómago rugía. Ahora, ese mismo sacrificio era pagado con miradas de impaciencia y suspiros pesados cada vez que necesitaba ayuda para levantarse. Sentía que desaparecía poco a poco, convirtiéndose en una carga demasiado pesada para la ambición de quienes heredaron su sangre, pero no su carácter. El ambiente en la casa estaba cargado de una electricidad negativa, sobre todo después de la muerte de la hija de Mercedes, madre de Iván, quien había sido el último vínculo de afecto. Sin ese puente, la vivienda se transformó en un campo de batalla financiero, donde cada centímetro cuadrado era evaluado por su potencial de ganancia rápida. Las filtraciones en el techo y las grietas en el piso no se veían como problemas que debían arreglarse, sino como excusas para abandonar el barco cuanto antes. El clima de urgencia y desesperación de 1960 Iván generaba una presión constante, convirtiendo el hogar en una sala de espera para un desalojo cruel y disfrazado. Iván, el nieto que Mercedes vio crecer y a quien le dio sus últimas monedas para la escuela, ahora caminaba por la sala con la frialdad de un usurero. Miraba los muebles antiguos con desprecio, calculando cuánto podría ganar en el mercado de segunda mano mientras evitaba pasar cerca del cuarto del fondo. Para él, la abuela ya no era una persona, sino una variable incómoda en una ecuación de deudas acumuladas con prestamistas y tarjetas de crédito. Justificaba su falta de escrúpulos diciéndose que necesitaba sobrevivir, aunque eso significara pisotear la historia de la mujer que lo cargó en brazos. A su lado, su esposa Paola actuaba como el susurro constante de la discordia, reforzando la idea de que la anciana era un obstáculo para la vida de lujo que deseaban. Nunca entraba al cuarto de Mercedes, alegando que el olor a vejez le molestaba, y pasaba los días investigando precios de departamentos modernos en el centro. Paola veía la casa como un boleto de lotería que solo podía cobrarse si quitaban la pieza antigua que atoraba el engranaje. Su influencia sobre Iván era un veneno diario, destilado en frases cortas sobre cómo Mercedes estaría mejor cuidada en una institución pública precaria. Alejandro, por otro lado, entró en este escenario como un hombre que buscaba simplicidad y paz después del naufragio de su propio matrimonio. No quería lujo, solo un lugar con alma donde pudiera comenzar de nuevo, y la fachada antigua de la casa de Mercedes lo conquistó por el romanticismo de su decadencia. Creyó la historia de Iván sobre una mudanza apresurada a otra ciudad y sobre una casa lista para una nueva vida, sin pendientes. El comprador era el contraste perfecto,
alguien que valoraba el pasado, engañado por quien deseaba borrar desesperadamente cualquier rastro de gratitud o deber moral. En los alrededores, el barrio observaba con desconfianza, pero nadie se atrevía a intervenir directamente en lo que ocurría dentro de esas 4 paredes cerradas. Don Raúl, el vecino de la casa contigua, notó que la radio de Mercedes, que solía tocar boleros antiguos, había enmudecido por completo en las últimas semanas de la negociación. Veía a Iván salir tarde por la noche con bolsas negras, pero el miedo a entrometerse lo mantenía detrás de sus cortinas de encaje. La comunidad, aunque unida, estaba ciega ante la tragedia que se desarrollaba en el silencio del pasillo oscuro que Alejandro acababa de cruzar. La situación emocional de Mercedes era de una entrega resignada, una especie de luto en vida por haber perdido su voz dentro de su propio patrimonio. Escuchaba las voces amortiguadas de Iván y Paola discutiendo valores y contratos, pero su mente confusa no lograba procesar que hablaban de su propio techo. A veces llamaba a su hija fallecida, esperando que regresara para protegerla de la frialdad que emanaba de las paredes que antes eran cálidas. La anciana vivía en un estado de suspensión, donde el hambre y la sed eran solo ruidos de fondo frente al dolor de ser ignorada. Iván utilizaba la confusión mental de su abuela como un escudo legal, afirmando ante cualquiera que preguntara que ella ya no entendía nada de lo que ocurría a su alrededor. Construyó una narrativa en la que la venta sería por su propio bien, mientras ocultaba los documentos que Mercedes había firmado sin saberlo, creyendo que eran recetas médicas. La manipulación fue tan meticulosa que él mismo terminó creyendo su mentira, sintiéndose una víctima del destino por tener que cuidar a una anciana difícil. Era el arquitecto de una trampa emocional que estaba a punto de ser desenmascarada por el golpe de realidad que traería el nuevo dueño. Así, el escenario estaba listo para un drama de proporciones bíblicas en plena Guadalajara, donde la modernidad cínica chocaba con la tradición olvidada. Alejandro permanecía ahí, en el centro del cuarto, mirando a Mercedes y sintiendo el peso de toda esa negligencia caer sobre sus hombros de comprador engañado. Comprendió que la casa no estaba vacía, estaba llena de un dolor que el dinero de Iván jamás podría pagar ni ocultar por mucho tiempo. El contexto era el de una traición tan profunda que las propias bases del inmueble parecían temblar ante la revelación de aquella existencia humana deliberadamente escondida. Para comprender la profundidad de la traición de Iván, es necesario retroceder décadas en el tiempo, cuando las paredes de esa casa aún brillaban con pintura fresca y esperanza. Doña Mercedes no era solo una anciana frágil, fue el pilar que sostuvo a 3 generaciones con una fuerza que desafiaba la lógica de la pobreza. Cuando su esposo murió de forma prematura, no se permitió caer. Transformó el patio de la casa en una lavandería improvisada para atender a familias adineradas de la ciudad. Cada callo en sus manos contaba la historia de una mujer que cambió su juventud y sus sueños personales por la certeza de que sus hijos tendrían techo y educación. La casa de Guadalajara fue comprada con ahorros guardados en latas de café, peso por peso, fruto de noches mal dormidas e inviernos severos lavando ropa en agua helada. Mercedes siempre decía que ese inmueble era su mayor legado, un puerto seguro que nadie jamás podría arrebatar a su linaje sagrado. Renunció a comprarse ropa nueva o a viajar al mar solo para liquidar el terreno 10 años antes del plazo final. Para Pisse, ella, el ladrillo no era solo barro cocido, sino la materialización de su amor maternal, un santuario de protección destinado a durar para siempre. Iván creció corriendo por esos mismos pasillos que ahora intentaba vender con tanto desprecio y prisa calculada. Mercedes lo consentía con dulces e historias, viendo en su nieto la promesa de un futuro brillante que ella nunca pudo vivir plenamente. Pagó sus primeros estudios e incluso su primera bicicleta con el dinero que ahorraba, dejando de comprar sus propios medicamentos para las articulaciones. El nieto era su orgullo
orgullo, la prueba viva de que todo su sacrificio había valido la pena, lo que hace que su ingratitud sea un veneno aún más amargo. La madre de Iván, hija única de Mercedes, era la guardiana de la memoria familiar y la única que realmente reconocía el valor sagrado de esa propiedad. Mientras estuvo viva, la anciana fue tratada con la dignidad de una reina, ocupando el cuarto principal y participando en todas las decisiones del hogar. La muerte repentina de la hija, hace 5 años, dejó a Mercedes emocionalmente desamparada y abrió la puerta a la codicia que habitaba en el corazón del nieto. Sin la barrera moral de su madre, Iván comenzó a ver a su abuela no como una matriarca respetable, sino como un estorbo financiero. Las dificultades económicas de Iván no surgieron por mala suerte, sino por una cadena de inversiones imprudentes y un estilo de vida que no podía sostener. Empezó a relacionarse con gente peligrosa y a acumular deudas de juego, usando la casa como una garantía informal que en realidad nunca le perteneció. La presión de los acreedores transformó su carácter, volviéndolo un hombre paranoico que veía en la venta del inmueble la única salida para evitar consecuencias físicas. La casa que Mercedes construyó como refugio se convirtió en la mente de Iván en una simple moneda de cambio para salvar su propia piel. La relación de Mercedes con el espacio físico de la casa era casi espiritual, pues cada mancha en la pared le recordaba un cumpleaños o una celebración familiar importante. Conocía cada crujido del piso y sabía exactamente dónde entraba el sol a cada hora del día, sintiéndose parte inseparable de esas estructuras antiguas. Sin embargo, en los últimos años, Iván comenzó a reducir el espacio vital de su abuela, empujándola poco a poco al cuarto del fondo con el pretexto de remodelaciones. Quería desvincular la imagen de la anciana de la fachada principal para facilitar las visitas de corredores y posibles compradores desprevenidos. Paola llegó a la vida de Iván en un momento de fragilidad, trayendo consigo una visión del mundo en la que el éxito se medía únicamente por los bienes materiales. Nunca entendió el vínculo emocional de Mercedes con el barrio y veía a la anciana como una reliquia polvorienta de un pasado que debía ser borrado. Fue Paola quien sugirió por primera vez que la casa valdría el doble si Mercedes no estorbaba durante las tediosas negociaciones de venta. La pareja empezó a tratar a la abuela como un fantasma, dejándola fuera de las comidas y aislándola en su pequeño cubículo del fondo. La anciana, en su creciente confusión mental, muchas veces olvidaba que su hija había muerto y la llamaba en medio de la noche con una voz angustiada. Iván, en lugar de consolarla, respondía con irritación, cerrando con llave la puerta del pasillo para que los gritos de su abuela no interrumpieran su sueño ni el de su esposa. Ese aislamiento forzado aceleró el deterioro cognitivo de Mercedes, haciéndola creer que vivía en un tiempo en el que aún debía esconderse para sobrevivir. La crueldad se aplicaba en dosis diarias, minando la resistencia de aquella mujer que alguna vez fue la fortaleza de toda la familia. Los documentos de transferencia de la propiedad se firmaron en tardes de domingo, cuando Mercedes estaba más desorientada y aceptaba cualquier papel a cambio de un vaso de jugo. Iván mentía diciendo que eran trámites para renovar su pensión o formularios de programas de apoyo gubernamental que nunca llegarían. Con una sonrisa falsa, guiaba la mano temblorosa de su abuela para que firmara su propia sentencia de despojo y abandono absoluto. Robó su firma con la misma facilidad con la que un ladrón arrebata un bolso, sin el menor peso en la conciencia. Don Raúl recuerda a Mercedes como la mujer que ayudaba a todos en el barrio, compartiendo su comida y ofreciendo consejos sabios a las parejas jóvenes. Observaba con tristeza la decadencia de su amiga e intentó intervenir, pero Iván siempre le impedía el paso, alegando que su abuela estaba descansando por indicaciones médicas. El vecino percibía el olor de la traición en el aire,
Pero la ley del silencio en la periferia muchas veces impide que la verdad salga a la luz antes de que sea demasiado tarde. La historia de Mercedes es la crónica de una generosidad devorada por la crueldad de quienes ella más amó. Ahora, Alejandro sostiene los documentos que narran esta historia de forma fría y técnica, sin mencionar los sacrificios ni las lágrimas que levantaron esas paredes. Comprende que está pisando suelo sagrado, profanado por la avaricia de un nieto que olvidó sus orígenes y su humanidad. La historia de fondo de Mercedes no es solo una sucesión de fechas, sino un grito de auxilio que resuena desde el pasado hasta el presente indignado. ¿Cómo puede un nieto borrar 40 años de dedicación con un simple apretón de manos a un corredor inmobiliario interesado solo en su comisión? El conflicto se vuelve palpable cuando Alejandro intenta confrontar a Iván por teléfono, justo después del impactante hallazgo en el cuarto del fondo. El tono de Iván es gélido, una barrera de indiferencia que desconcierta al nuevo propietario, quien aún sostiene la mano temblorosa de doña Mercedes. Iván afirma con una calma aterradora que la venta fue legal, que los documentos están en regla y que el problema de la anciana ya no es de su competencia. Cuelga con un clic seco, dejando a Alejandro en el silencio de una casa que ahora parece la escena de un crimen moral. La injusticia comienza a tomar la forma clara de un abandono planeado con precisión matemática. A partir de ese momento, la convivencia forzada entre el comprador y la anciana revela las capas de crueldad que Iván y Paola dejaron sembradas en ese hogar. Alejandro descubre que el refrigerador, un modelo viejo que aún zumbaba con esfuerzo, solo contenía recipientes vacíos y restos de comida cubiertos de moho verdoso. No había una fruta fresca, un pedazo de pan suave, ni ninguna señal de que una vida humana estuviera siendo alimentada con un mínimo de dignidad. La indignación de Alejandro crece al darse cuenta de que Mercedes estaba siendo lentamente privada de alimento mientras la pareja planeaba el destino del dinero de la venta. Paola, la esposa de Iván, asume el papel de una antagonista secundaria feroz, enviándole mensajes a Alejandro en los que exige que saque a la vieja de la casa. Argumenta que ya entregaron las llaves y que cualquier ocupante restante es ahora un invasor bajo la exclusiva responsabilidad del nuevo dueño legal. Sus palabras son como cuchillas, desprovistas de cualquier rastro de empatía hacia la mujer que acogió a Iván desde su nacimiento en el seno de su propia familia. La postura de Paola refuerza la idea de que Mercedes es solo un estorbo que impide el inicio de la nueva vida de ostentación que la pareja desea. El sufrimiento de doña Mercedes no se manifiesta solo en el hambre física, sino en la profunda desorientación de quien fue traicionada por las personas en las que más confiaba. Pregunta constantemente por Iván, creyendo que solo salió a comprar pan y que pronto volverá para llevarla al médico. Cada vez que Alejandro intenta explicarle la situación, la expresión de Mercedes oscila entre la confusión y un dolor lúcido que rompe el corazón de quien la observa. Es el dolor de una madre y una abuela que comienza a comprender que fue descartada como un objeto sin valor por aquellos a quienes sostuvo. Don Raúl, al notar el movimiento en la casa, finalmente decide cruzar la cerca de madera y compartir lo que presenció en los meses previos a la venta. Le cuenta a Alejandro sobre los gritos que escuchaba de madrugada, no de Mercedes, sino de Iván exigiéndole que se callara para no alertar a los vecinos. El vecino relata, con lágrimas en los ojos, cómo vio a Iván sacar los muebles buenos de la anciana y reemplazarlos por restos rotos para que la casa pareciera deshabitada. El testimonio de Raúl dibuja el retrato de un encierro privado disfrazado de cuidado familiar, aumentando la tensión dramática. La injusticia se vuelve aún más evidente cuando Alejandro encuentra los recibos de agua y luz, todos atrasados y con avisos de corte inminente, a pesar de que Iván había recibido anticipos de dinero. El nieto no solo descuidó el cuidado físico, sino que dejó deliberadamente de mantener las condiciones mínimas de supervivencia en la vivienda mientras negociaba el inmueble. Actuaba como si Mercedes ya estuviera muerta, esperando únicamente
únicamente la firma final del contrato para desaparecer por completo de su vida y de esas obligaciones. La pasividad agresiva de Iván es un insulto a la memoria de todos los antepasados que lucharon por mantener unida a esa familia. Iván y Paola comienzan a bloquear los contactos de Alejandro, intentando convertirse en fantasmas digitales para evitar cualquier reclamo o solicitud de ayuda. Se mudaron a un hotel de lujo en la zona moderna de Guadalajara, gastando el dinero del anticipo en cenas costosas y ropa de marca. Mientras Mercedes tiembla de frío en el cuarto del fondo, el nieto brinda por su éxito financiero, justificando sus actos como el precio de la libertad. Esta disparidad entre el sufrimiento de la anciana y la frivolidad de los antagonistas genera una indignación visceral que empuja la historia hacia el enfrentamiento. La reacción de Alejandro es una mezcla de perplejidad que rápidamente se transforma en una misión personal y legal de rescate contra la impunidad del nieto. Empieza a documentar cada detalle del abandono, fotografiando los medicamentos vencidos desde hace más de 2 años que aún estaban sobre la mesita de noche de Mercedes. Comprende que el plan de Iván era que él, el comprador, se desesperara y terminara internando a la anciana en cualquier asilo público precario. El conflicto deja de girar en torno a una propiedad inmobiliaria y pasa a ser una lucha por la preservación de la dignidad de una mujer que el mundo decidió ignorar. La tensión aumenta cuando un actuario judicial aparece en la puerta con una orden de desalojo genérica, solicitada por Iván incluso antes de concluir la venta. El nieto quería usar la fuerza del Estado para expulsar a su propia abuela, ocultando a las autoridades la identidad real de quien vivía en el inmueble. Alejandro necesita intervenir físicamente, impidiendo la entrada del funcionario y explicando la situación surrealista de una anciana abandonada como herencia indeseada. Este momento de casi expulsión demuestra hasta dónde Iván estaba dispuesto a llegar para librarse de su responsabilidad moral. Mercedes, en uno de sus raros momentos de absoluta lucidez, llora en silencio al darse cuenta de que su cama y sus recuerdos están siendo amenazados por papeles que no entiende. Toma la mano de Alejandro y le pregunta si fue una mala persona para que su nieto la tratara con tanta indiferencia y desprecio. Esa pregunta, proveniente de una mujer que dio todo lo que tenía, es el punto de quiebre emocional tanto para el público como para el protagonista. La injusticia no es solo económica, es un ataque directo al alma de alguien que solo conoció el trabajo y el amor. El antagonista Iván, presionado por los mensajes de don Raúl, responde con amenazas de demanda por invasión a la privacidad, mostrando que su escudo es el cinismo legal. Alega que Mercedes padece demencia y que sus testimonios no tienen valor jurídico, intentando desacreditar a la propia víctima para protegerse. Paola se ríe al fondo de las llamadas, llamando al vecino viejo chismoso y alentando a Iván a ignorar las súplicas que llegan desde la casa antigua. La arrogancia de la pareja actúa como un catalizador para que la comunidad comience a organizarse contra la injusticia que ocurre ante sus ojos. Con cada día que pasa, Alejandro descubre nuevos horrores, como el hecho de que Iván cortó la línea telefónica fija para que Mercedes no pudiera pedir ayuda a nadie. El aislamiento era total, una tortura psicológica impuesta a una mujer de 83 años, por quien debía ser su guardián natural. La frustración del público crece al ver que técnicamente Iván siguió los trámites de la venta, usando los vacíos de la ley para cometer un acto de villanía. El conflicto queda planteado en su forma más pura, el choque entre la legalidad fría y la moral humana básica. La vulnerabilidad de Mercedes despierta la simpatía de repartidores y pequeños comerciantes locales, que comienzan a llevarle comida ignorando las órdenes de Iván de no acercarse. El pequeño ejército de solidaridad, liderado por Alejandro, empieza a formar
una red de protección alrededor de la anciana, en contraste con la soledad en la que fue abandonada. Sin embargo, la amenaza de que sea trasladada a una institución estatal inadecuada sigue flotando como una nube negra sobre la casa de Guadalajara. Iván continúa observando la situación desde lejos, esperando el momento en que la presión social disminuya para retomar su vida sin culpas. Las discusiones entre Iván y Paola revelan que planean salir del país tan pronto como el banco libere el resto del pago de la casa. Corren contra el tiempo, temiendo que el descubrimiento de la anciana invalide el contrato o atraiga la atención de la policía antes de su huida. Su prisa por deshacerse de Mercedes no nace solo del desamor, sino del miedo a las consecuencias legales de sus actos de negligencia extrema. Cada intento de Alejandro por resolver la situación de forma pacífica choca con el muro de hielo y arrogancia que la pareja ha construido. Mercedes comienza a tener fiebre debido al estrés y a la mala alimentación, y Alejandro debe cargarla en brazos para llevarla a una clínica comunitaria cercana. En el camino, la gente se detiene a observar la escena dolorosa de un extraño cuidando a quien debería estar protegida por su propia sangre. La imagen de Mercedes, frágil y envuelta en un chal antiguo, siendo cargada por Alejandro, se convierte en el símbolo de la lucha contra el abandono familiar en el barrio. La tensión alcanza un punto insoportable cuando Iván aparece en un auto nuevo, solo para observar de lejos el caos que él mismo provocó. El cruce de miradas entre Iván y Alejandro en la calle, sin palabras, pero cargado de odio y juicio, marca el establecimiento definitivo del conflicto central de la trama. Iván aparta la mirada y acelera, huyendo de la realidad de su abuela enferma, mientras Alejandro decide que no descansará hasta que se haga justicia. La casa, antes un sueño de nuevo comienzo, se ha convertido en el campo de batalla donde la dignidad de doña Mercedes se enfrenta a la codicia de su nieto. El público es invitado a sentir cada gota de indignación ante esta traición que desafía los lazos más sagrados de la humanidad. Con cada nuevo párrafo de esta historia, la red de mentiras de Iván se vuelve más difícil de sostener, aunque todavía cuente con documentos legales a su favor. El conflicto adquiere una dimensión social, cuestionando cómo la sociedad trata a sus adultos mayores y cómo la burocracia puede utilizarse para encubrir crímenes de abandono. Alejandro se ve atrapado en un laberinto legal donde la verdad parece no ser suficiente para proteger a Mercedes de ser arrancada de su hogar. La tensión entre lo legal y lo justo alcanza su punto máximo, preparando el terreno para la escalada dramática. El papel de Paola como manipuladora queda claro cuando sugiere que Iván denuncia a Alejandro por secuestro de persona incapaz, intentando voltear el juego legal a su favor. Comienzan a fabricar pruebas de que Alejandro forzó la entrada a la casa antes del plazo y de que él es responsable del estado de salud de Mercedes. Este giro malicioso coloca al protagonista en una posición defensiva peligrosa, aumentando la sensación de injusticia y urgencia para el espectador. La pareja antagonista no quiere solo el dinero, quiere destruir a cualquiera que se atreva a exponer su podredumbre moral. Dentro de la casa, el silencio ahora se llena con el sonido de Alejandro limpiando las paredes y cuidando de Mercedes, intentando devolverle un poco de luz al ambiente sombrío. Encuentra fotografías antiguas escondidas bajo el piso, imágenes de una Mercedes joven y fuerte, sosteniendo a un Iván bebé con un amor desbordante. Esas fotos funcionan como un recordatorio visual de la magnitud de la traición, contrastando el pasado de afecto con el presente de abandono y crueldad extrema. El conflicto está profundamente arraigado en la historia de esta familia que se perdió en los laberintos de la avaricia y la total falta de escrúpulos. El clima en Guadalajara es el de una tormenta inminente, reflejando la tensión creciente entre los personajes y la comunidad que comienza a tomar partido. Los
Los vecinos empiezan a murmurar en las esquinas, señalando a Iván cada vez que pasa, creando una presión social que él intenta ignorar con su fachada arrogante. La resistencia de Alejandro a abandonar a Mercedes, incluso bajo amenaza legal, se convierte en un hilo de esperanza en medio de un mar de desesperación e injusticia. El conflicto está completamente establecido, con las líneas de batalla trazadas entre la codicia de un nieto y la humanidad de un extraño. La lucha de doña Mercedes por mantenerse lúcida en medio del caos es el elemento más conmovedor de este bloque, mostrando su voluntad de sobrevivir para ver la justicia. Se niega a salir de la casa, aferrándose a los marcos de las puertas con una fuerza sorprendente para su edad y condición física debilitada. La casa es su cuerpo, su alma y su historia, y siente que si sale de ahí, dejará de existir para siempre en la memoria del mundo. Ese apego al hogar intensifica el conflicto, pues la ley exige su salida, pero el corazón humano clama por su legítima permanencia. Finalmente, Iván envía un último mensaje a Alejandro, dándole un ultimátum de 24 horas para que la casa sea desocupada bajo amenaza de una intervención policial violenta. El tiempo corre y la vida de Mercedes está en juego, mientras el antagonista se prepara para asestar el golpe final a su propia historia familiar. El conflicto llega al punto de no retorno, donde solo una acción drástica o una revelación poderosa podrá salvar la dignidad de la anciana. El escenario está listo para la escalada dramática que pondrá a prueba los límites de todos los involucrados en esta narrativa de dolor y resistencia. El primer gran agravamiento ocurre cuando Alejandro, al intentar ordenar las pertenencias de Mercedes para darle un poco de comodidad, descubre una carpeta de cuero enmohecida escondida bajo un falso fondo de un armario antiguo. Dentro de ella hay documentos originales de propiedad que contradicen por completo la versión de Iván, revelando que la casa nunca fue transferida legalmente a su nombre después de la muerte de su madre. Alejandro se da cuenta de que Iván falsificó firmas y utilizó poderes inválidos para darle una apariencia de legalidad a la venta, cometiendo un fraude inmobiliario gravísimo. El hallazgo hace que la sangre de Alejandro hierva, pues entiende que fue cómplice involuntario de un delito de falsedad ideológica y estafa contra una anciana indefensa. La tensión sube de nivel cuando Iván, enfurecido por los reclamos de Alejandro, aparece en la casa acompañado de dos hombres de aspecto intimidante para forzar la salida de Mercedes mediante la fuerza física. Ignora las súplicas de la abuela, que llora desesperadamente mientras la jalan del brazo, y comienza a arrojar la poca ropa de ella en bolsas negras de basura en plena banqueta. Alejandro se interpone entre Iván y la anciana, generando un enfrentamiento físico tenso en el que los gritos de auxilio de Mercedes resuenan por toda la calle, atrayendo de inmediato la atención de los vecinos. La imagen de Iván tratando a su propia abuela como si fuera basura desechable frente a todos es una de las escenas más humillantes y dolorosas de toda la narrativa. Don Raúl, el vecino, no soporta ver la escena e interviene, gritando que todo el barrio conoce la vida de sacrificios de Mercedes y que Iván es una vergüenza para el apellido de la familia. Relata en voz alta, para quien quiera escuchar, que Iván dejó a su abuela sin luz ni agua durante semanas para intentar acelerar su muerte por disgusto o negligencia. La multitud comienza a reunirse, creando un cerco de indignación alrededor del coche de Iván, que ahora parece acorralado por la propia maldad que intentó esconder en las sombras. El ambiente es de un linchamiento moral inminente, donde la comunidad finalmente rompe el silencio para proteger a quien siempre los ayudó en el pasado. En medio del caos, Iván intenta desacreditar a la abuela gritando que está loca y que ya no reconoce a nadie, mientras
mientras Mercedes, en un momento de lucidez cortante, lo mira a los ojos y dice su nombre completo. Le pregunta por qué está vendiendo el lugar donde dio sus primeros pasos y donde ella lo cuidó cuando estaba enfermo y nadie más lo quería. El silencio que sigue a las palabras de la anciana está cargado de una electricidad pesada, haciendo que incluso los matones de Iván retrocedan por un instante ante la fuerza de esa verdad. El dolor de Mercedes deja de ser privado y se convierte en una herida abierta en la conciencia colectiva de todos los que presencian la escena. Iván, perdiendo el control, intenta arrancar los documentos de las manos de Alejandro, pero el protagonista logra esquivarlo y cerrar la puerta principal, protegiendo a Mercedes dentro de la casa que aún le pertenece. Afuera, Iván patea el portón y grita amenazas de muerte, prometiendo que regresará con la policía para arrestar a Alejandro por allanamiento y secuestro de persona incapaz. La escalada alcanza un punto de no retorno, donde la seguridad física de todos está en riesgo y la ley parece una herramienta distorsionada en manos de un villano. Alejandro siente el peso de la responsabilidad, sabiendo que ahora él es la única barrera entre Mercedes y el abandono definitivo en cualquier banqueta. El segundo momento de agravamiento surge cuando Paola, la esposa de Iván, decide usar las redes sociales para difamar a Alejandro y a Mercedes, creando una narrativa falsa de que el comprador es un estafador que se aprovechó de la demencia de la anciana. Publica fotos recortadas y fuera de contexto, intentando voltear la opinión pública contra quienes están tratando de hacer lo correcto, generando una ola de comentarios de odio y confusión. Alejandro ve su reputación atacada injustamente mientras intenta cuidar a una mujer que ni siquiera tiene fuerzas para entender qué es Internet o una red social. La injusticia digital se suma a la injusticia física, creando un cerco psicológico asfixiante sobre el protagonista y la víctima. Dentro de la casa, la salud de Mercedes empeora drásticamente debido al estrés del enfrentamiento, y Alejandro se da cuenta de que no hay medicamentos básicos para controlar su presión arterial, que se ha disparado peligrosamente. Llama a los servicios de emergencia, pero Iván bloquea la entrada de la ambulancia con su coche, alegando ante los paramédicos que él es el responsable legal y que no autorizó ningún tipo de atención médica externa. La crueldad de Iván alcanza un nivel casi asesino, pues prefiere ver a su abuela sufrir un colapso antes que permitir que cualquier autoridad entre a la vivienda y descubra sus fraudes. Es un momento de tensión extrema, donde la vida de Mercedes pende de un hilo y el villano sostiene las tijeras. Es indignante ver cómo la codicia puede convertir a un nieto en un monstruo capaz de negar auxilio a su propia abuela. ¿Alguna vez has presenciado una injusticia parecida o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Deja tu opinión en los comentarios, porque tu reflexión ayuda a dar voz a quienes fueron silenciados por la indiferencia. El tercer momento de agravamiento ocurre cuando Alejandro decide grabar un video a escondidas con su celular, capturando el instante exacto en que Iván confiesa, en un arranque de ira, que nunca le importó su abuela. En la grabación, Iván grita que Mercedes debió haber muerto hace años y que solo la mantuvo con vida para conseguir la firma en los papeles que le garantizarían su fortuna personal. La frialdad de las palabras de 1917 Iván, registradas digitalmente, es el elemento que faltaba para probar la intención dolosa y la total falta de escrúpulos morales en el trato hacia la anciana. Alejandro sabe que ese video es un arma poderosa, pero debe ser cuidadoso con cómo y cuándo usarla para no poner a Mercedes en peligro. La tensión aumenta cuando la policía finalmente llega, llamada por Paola, bajo falsas acusaciones, y Alejandro necesita presentar una defensa rápida para no ser detenido en flagrancia frente a Mercedes. Muestra los documentos originales encontrados y el video recién grabado, pero los policías, siguiendo protocolos burocráticos, afirman que no pueden decidir quién es el dueño en ese momento de conflicto. Ordenan que todos se retiren, pero Iván aprovecha la confusión para intentar entrar por
por la parte trasera, rompiendo una ventana de vidrio que estalla cerca de la cama donde Mercedes está descansando. El sonido del vidrio quebrándose es el detonante de un nuevo ataque de pánico en la anciana, que comienza a gritar, pidiendo auxilio en un lamento desgarrador. Alejandro corre hacia la parte trasera y encuentra a Iván intentando saltar por la ventana, con los ojos inyectados de furia y las manos listas para golpear a cualquiera que se interponga en su camino hacia los documentos. Ambos se enfrentan en una pelea desesperada en el pasillo estrecho, rodeados de recuerdos de una familia que ahora se destruye por unos cuantos miles de pesos mexicanos. Mercedes observa todo desde la puerta del cuarto, temblando viendo al nieto que ella crió transformarse en un extraño violento, que no duda en tirar muebles y destruir lo que queda del hogar. La escena es visualmente impactante, con la luz del atardecer filtrándose a través del polvo levantado por la pelea, simbolizando el fin de una era. Paola, desde afuera, incita la violencia y grita para que Iván termine de una vez, demostrando que su complicidad no tiene límites y que ella es el motor detrás de la agresividad del marido. No muestra ni una pizca de remordimiento al ver a la anciana sentirse mal, concentrándose únicamente en la ganancia que la venta de la propiedad traerá a su vida frívola y vacía de valores. La comunidad de vecinos comienza a abuchear a Paola, creando un coro de protesta que resuena por toda la cuadra de Guadalajara, dejando claro que la villana está aislada en su maldad. La presión social sobre la pareja antagonista crece a cada segundo, pero ellos parecen cegados por la codicia y la desesperación financiera. Alejandro logra someter a Iván hasta que los policías intervienen, pero el conflicto legal aún no se resuelve, ya que los documentos de venta firmados por Mercedes todavía tienen validez aparente ante el sistema. El protagonista se da cuenta de que necesita algo más fuerte que solo videos y gritos. Debe probar que Mercedes fue coaccionada y engañada sistemáticamente durante meses. Comienza a buscar a vecinos que hayan presenciado las visitas de Iván con el agente inmobiliario, intentando armar un rompecabezas de testimonios que desmonte la farsa de la venta voluntaria. La lucha se traslada ahora del terreno físico al terreno de la prueba testimonial y documental exhaustiva, exigiendo una resiliencia total. La desesperación de Mercedes es palpable cuando se da cuenta de que podría ser llevada a un albergue temporal por la policía mientras la situación no se resuelve jurídicamente, lo que sería el golpe final a su dignidad. Se aferra a la colcha de retazos que ella misma cosió hace 30 años, diciendo que prefiere morir en esa casa antes que ser llevada a un lugar donde nadie la conoce. Alejandro promete que no permitirá que se la lleven, asumiendo un compromiso que pone su propia libertad en riesgo frente a las autoridades que exigen el cumplimiento de las órdenes judiciales. La escalada dramática alcanza su pico emocional, donde el destino de una vida humana depende del valor de un desconocido dispuesto a desafiar la ley. Iván, ahora detenido brevemente para investigación, continúa burlándose de Alejandro, diciendo que solo es un comprador ingenuo que se metió en un problema familiar que no le incumbe. Jura que, en cuanto quede libre, encontrará una forma legal de desalojarlos a ambos y desaparecer con el dinero, dejando a Mercedes a su suerte dentro del sistema público. La arrogancia del villano, incluso frente a la policía, demuestra que se siente protegido por las grietas del sistema jurídico, que muchas veces favorece al más astuto en lugar del más justo. El público siente una frustración creciente al ver que la justicia parece tener las manos atadas frente a un criminal tan manipulador. La noche cae sobre la casa de Guadalajara, pero nadie duerme. Alejandro permanece sentado junto a la cama de Mercedes, vigilando cada respiración mientras mantiene el celular cargado para cualquier emergencia. El silencio de la casa solo se rompe por los sollozos bajos de la anciana, que lamenta la pérdida de su familia y de su refugio en una edad tan avanzada y frágil. Alejandro siente el peso de la soledad de esa mujer y jura que si nadie más lucha
lucha por ella, él lo hará hasta las últimas consecuencias legales y personales. La conexión entre ambos, nacida del trauma y la injusticia, se convierte en el corazón emocional que mantiene la narrativa latiendo con fuerza y propósito. Al día siguiente, Alejandro descubre que Iván intentó retirar el resto del dinero de la venta usando un poder falso, pero el banco bloqueó la transacción debido a las irregularidades señaladas en la denuncia inicial. Esto deja a Iván y a Paola aún más desesperados y peligrosos, pues ahora no tienen el dinero y además se enfrentan el riesgo de ser arrestados por fraude bancario a gran escala. La pareja comienza a planear una huida desesperada, pero no sin antes intentar destruir las pruebas que Alejandro encontró en la carpeta de cuero escondida en el viejo armario de la anciana. La escalada dramática se convierte en una carrera contra el tiempo, donde cada minuto cuenta para salvar la integridad de las evidencias y la vida de Mercedes. El agente inmobiliario, al enterarse del conflicto, intenta deslindarse de toda culpa, alegando que solo siguió las instrucciones de Iván y que desconocía la existencia de una anciana viviendo en el cuarto del fondo. Alejandro confronta al agente con la realidad de la casa, obligándolo a ver las condiciones en las que Mercedes fue abandonada, lo que despierta un atisbo de conciencia en el vendedor. El agente admite que Iván pidió específicamente no abrir la puerta del fondo durante las visitas, alegando que era un depósito de chatarra vieja y peligrosa. Este testimonio se vuelve crucial, pues prueba la ocultación deliberada de una persona vulnerable durante la transacción comercial, fortaleciendo el caso contra el nieto. La presión sobre Alejandro aumenta cuando recibe una notificación de que el proceso de desalojo fue acelerado por un juez que no analizó las nuevas pruebas de fraude presentadas por el protagonista. Solo tiene unas horas para conseguir una suspensión que frene la orden de desalojo. De lo contrario, Mercedes será retirada a la fuerza por actuarios y policía. La desesperación lleva a Alejandro a buscar a don Raúl para intentar encontrar más testigos que puedan hablar sobre el historial de abusos cometidos por Iván y Paola. La escalada dramática ahora implica una búsqueda frenética de justicia en un sistema que parece diseñado para ignorar los gritos de los más débiles y oprimidos. La comunidad comienza a movilizarse, organizando una vigilia frente a la casa de Mercedes para impedir la entrada de los actuarios, creando un escudo humano de solidaridad y resistencia popular. Hombres, mujeres y niños del barrio llevan carteles y gritan palabras de apoyo, transformando el caso de Mercedes en un símbolo de la lucha contra el abandono de los adultos mayores en Guadalajara. Iván observa todo desde lejos, dentro de su coche, hirviendo de rabia al ver que su estrategia de aislamiento fracasó estrepitosamente ante la unión de los vecinos. El conflicto adquiere una escala épica, donde la fuerza de la comunidad se enfrenta a la frialdad de un contrato de compraventa fraudulento y desprovisto de humanidad. Con cada hora que pasa, la tensión aumenta, con rumores de que la policía usará la fuerza para desalojar la calle y permitir el cumplimiento de la orden judicial de restitución del inmueble. Mercedes, pese a su debilidad, se sienta junto a la ventana y observa el apoyo del barrio, sintiendo por primera vez en años que no es invisible para el mundo que la rodea. Una sonrisa débil aparece en su rostro cansado, una pequeña victoria emocional en medio del caos jurídico que amenaza con destruir lo que queda de su vida tranquila. Alejandro siente que, independientemente del resultado legal, la dignidad de Mercedes ya comenzó a ser restaurada por la fuerza del cariño colectivo y la indignación pública. Iván intenta infiltrar a uno de sus conocidos en la multitud para provocar una pelea y justificar una intervención policial violenta, demostrando que no tiene límites para alcanzar sus objetivos egoístas y crueles. Sin embargo, los vecinos detectan la maniobra y aíslan al provocador, manteniendo la manifestación pacífica y enfocada en la protección de doña Mercedes y de su derecho legítimo a permanecer en su hogar. La estrategia maligna del nieto fracasa una vez más.
aumentando su desesperación y su propensión a cometer un error fatal que podría llevarlo directamente a prisión de por vida. La escalada dramática mantiene al espectador en un estado constante de alerta, apoyando cada pequeña victoria de la justicia sobre la villanía. Dentro de la casa, Alejandro encuentra un diario de la madre de Iván, donde describe con detalle el miedo que sentía hacia su propio hijo y su preocupación por el futuro de la abuela Mercedes. El diario revela que ella conocía las deudas de Iván y que él ya había intentado obligarla a vender la casa antes de enfermar y morir de manera repentina y sospechosa. Este documento es la pieza final del rompecabezas, sugiriendo que la negligencia de Iván tiene raíces aún más profundas y oscuras de lo que se pensaba inicialmente. Alejandro comprende que está enfrentándose a un sociópata que planeó cada paso de esta tragedia para beneficiarse de la muerte y el sufrimiento de su propia familia. La tensión alcanza su punto máximo cuando el actuario llega al portón, acompañado por un contingente policial reforzado, y exige la apertura inmediata de la vivienda para retirar a la ocupante irregular. La multitud se arrodilla en oración y protesta, creando un momento de silencio absoluto que solo se rompe con el sonido metálico de las esposas preparándose para quienes resistan la orden. Alejandro sostiene el diario y los documentos de fraude, gritando que tiene pruebas de un delito que el juez aún no ha visto, suplicando apenas 10 minutos de atención. El ambiente es de catástrofe inminente, donde la línea entre el orden legal y la justicia moral está a punto de romperse violentamente. Mercedes, al ver a la policía acercarse, camina hacia el portón con pasos vacilantes, pero con la cabeza en alto, desafiando a todos con su presencia frágil, pero inmensa en dignidad e historia. No dice una palabra, pero su mirada carga el peso de 40 años de trabajo y el dolor de haber sido vendida por el nieto que tanto amó y protegió. Los policías dudan ante la imagen de la anciana, sintiendo el impacto emocional de ser instrumentos de una posible injusticia histórica contra la matriarca de esa comunidad. La escalada dramática concluye con este poderoso cuadro visual, dejando el destino de Mercedes suspendido de un hilo de esperanza y de la valentía de Alejandro para seguir luchando. Cada elemento sensorial, el sonido de las sirenas, el olor a sudor y polvo, el calor del sol de Guadalajara y el tacto áspero de los papeles viejos, converge en este momento de decisión crítica. El público está completamente inmerso en la agonía y la esperanza de Mercedes, sintiendo la misma indignación que impulsa a Alejandro a arriesgarlo todo por una causa que no es suya por sangre, sino por humanidad. La escalada preparó el terreno para el gran giro, donde la verdad deberá ser más fuerte que la mentira institucionalizada para salvar una vida humana. La tensión es insoportable, manteniendo la retención en su punto máximo mientras esperamos el desenlace de este enfrentamiento épico entre el bien y el mal absoluto. El silencio tenso frente al portón se rompe con el chirrido de las llantas sobre el asfalto caliente de Guadalajara, cuando un vehículo oficial se detiene de forma abrupta. De él desciende una trabajadora social del gobierno, acompañada de un abogado de la Defensoría Pública, ambos con un documento en la mano que lleva el sello del Tribunal de Justicia. Ella exige que la orden de desalojo sea suspendida de inmediato, presentando una medida cautelar de urgencia que frena cualquier transferencia de posesión de ese inmueble en específico. La multitud exhala un suspiro colectivo de alivio, mientras Iván, que observaba todo a la distancia, baja del coche gritando y exigiendo explicaciones por aquella intervención. El giro comienza a tomar forma cuando la trabajadora social revela que doña Mercedes jamás fue declarada legalmente incapaz por un juez competente. Sin esa declaración de interdicción, cualquier documento firmado por Iván en nombre de su abuela es considerado
considerado nulo de pleno derecho conforme a la legislación civil mexicana vigente. La revelación golpea a Iván como una descarga eléctrica, derrumbando el castillo de naipes que construyó con frialdad y manipulación psicológica durante meses. El abogado explica que Mercedes, pese a sus lapsos de memoria, conserva la totalidad de sus derechos patrimoniales, ya que nunca existió un proceso legal de tutela o curatela. Iván intenta argumentar que su abuela no está en condiciones de decidir nada, pero ahora sus palabras suenan vacías y desesperadas frente a la autoridad técnica presente. El juego ha cambiado y el cazador de herencias se ve acorralado por la misma negligencia burocrática que intentó usar como arma de desalojo. Al mismo tiempo, Alejandro levanta su celular y muestra el video de la confesión de Iván, que ya suma miles de reproducciones en redes sociales tras haber sido compartido por la comunidad. El impacto de esas imágenes, donde el nieto admite que solo quería el dinero y deseaba la muerte de su abuela, provoca un choque visible incluso entre los policías presentes. La prueba en video, sumada a los documentos de fraude encontrados en la carpeta de cuero, construye un escenario jurídico imposible de ignorar para cualquier tribunal. El actuario, que antes estaba listo para sacar a la anciana, guarda ahora sus papeles con una mirada de profundo desprecio dirigida a Iván y Paola. La verdad, cruda y directa, comienza por fin a imponerse sobre la codicia desmedida que estuvo a punto de destruir la dignidad de toda una vida. Una testigo inesperada emerge entre la multitud. El antiguo notario que trabajaba en la notaría donde las supuestas escrituras y poderes fueron elaborados ilegalmente por Iván. El hombre, ya jubilado, revela que el nieto de Mercedes lo buscó para facilitar algunos documentos a cambio de un porcentaje oculto de la futura venta. Confiesa que la culpa lo consumió al ver el caso difundido en redes sociales y decidió presentarse públicamente para invalidar cualquier firma obtenida sin la presencia real de la anciana. Ese testimonio es el clavo final en el ataúd de la estrategia de defensa de Iván, vinculándolo directamente con una red de corrupción y falsificación documental. La protección que el villano creía tener se desvanece, dejándolo expuesto a la fuerza de la ley y al juicio implacable de la vecindad. Alejandro entrega a la trabajadora social el diario de la madre de Iván, donde se detallan los abusos sufridos y el plan macabro del nieto para apoderarse de la casa. La lectura de algunos fragmentos en voz alta hace que Mercedes rompa en llanto, no de tristeza, sino de una liberación emocional que llevaba años esperando. La anciana parece recuperar una fuerza ancestral al escuchar las palabras de su hija fallecida, que la protegía incluso después de haber partido de este mundo. El diario se convierte en la voz de quien ya no puede hablar, uniendo el pasado de sacrificio con el presente de lucha por una justicia restaurativa. El giro narrativo se completa. De víctima descartable, Mercedes vuelve a ser la legítima dueña de su historia y de su hogar sagrado. Iván intenta huir en su coche, pero los vecinos lo rodean e impiden su salida, exigiendo que enfrente las consecuencias de sus actos de cobardía extrema. La policía recibe instrucciones por radio para detener preventivamente a la pareja con base en las evidencias de fraude documental y maltrato a adulto mayor constatadas en el lugar por peritos. Paola comienza a gritarle a su esposo, culpándolo por el fracaso del plan y tratando de deslindarse de toda responsabilidad penal en esa trama sórdida de abandono. La ruptura entre los antagonistas deja al descubierto la fragilidad de los lazos construidos únicamente sobre el interés económico y la ausencia total de valores. Ahora se atacan entre sí como animales acorralados, exhibiendo aún más la podredumbre moral que los unió desde el inicio.
Dentro de la casa, médicos del ayuntamiento ingresan para realizar una valoración clínica exhaustiva a Mercedes, confirmando que padece desnutrición leve y deshidratación severa a causa de negligencia. El informe médico inmediato es la prueba física que faltaba para sostener la acusación de abandono de persona incapaz y puesta en peligro de la vida y la salud. Alejandro observa todo desde el pasillo, consciente de que su papel como comprador se transformó en un rescate humano que marcará su vida para siempre. Ya no le importa el dinero entregado como anticipo. Su única preocupación es garantizar que Mercedes no vuelva a pasar hambre ni sed. El cambio de rumbo es definitivo, convirtiendo una operación inmobiliaria en un proceso penal de alcance estatal. La trabajadora social le comunica a Mercedes que no tendrá que salir de su casa y que el Estado garantizará su protección integral hasta que el proceso concluya. La anciana toma la mano de la funcionaria y pregunta si Alejandro puede quedarse, porque fue el único que realmente la vio cuando todos los demás la ignoraron. Ese gesto confirma que el vínculo de confianza se ha restaurado en su alma, demostrando que la empatía de un desconocido fue más fuerte que el lazo de sangre con un nieto ingrato. El reconocimiento de Mercedes es la mayor recompensa que Alejandro podría recibir, validando cada riesgo y sacrificio asumido contra toda oposición. La justicia comienza a manifestarse no solo en documentos oficiales, sino en la reconexión humana y el respeto a la vejez. El abogado de la Defensoría explica que presentará de inmediato una acción de nulidad de la compraventa basada en la incapacidad relativa y el vicio del consentimiento provocado por fraude doloso. Garantiza que Alejandro recuperará su dinero a través del embargo de los bienes de Iván, asegurando que el comprador honesto no resulte perjudicado económicamente por su buena fe. Esta garantía elimina el último obstáculo para que la justicia sea plena, equilibrando los derechos de todas las partes involucradas, excepto los de quienes orquestaron el delito. La sensación de que el sistema finalmente funcionó genera una ola de esperanza entre los habitantes del humilde barrio de Guadalajara. El giro es lo suficientemente poderoso como para cambiar de manera permanente y segura el destino de Mercedes. Los vecinos comienzan a llevar flores y canastas de fruta a la entrada de la casa, celebrando que su habitante más antigua y querida permanezca en el lugar que le corresponde por derecho. El ambiente de guerra se transforma en una atmósfera de celebración comunitaria, donde la victoria de una anciana se siente como la victoria de todos contra la opresión. Don Raúl abraza a Alejandro y le agradece por no haber sido un comprador indiferente y por haber tenido el valor de mirar hacia el cuarto del fondo. La historia de Mercedes se convierte en un ejemplo de resistencia que será contado por generaciones en ese mismo vecindario de la periferia. El punto de quiebre restaura el orden moral que había sido corrompido por la ambición desmedida de un heredero ingrato. Finalmente, Iván y Paola son subidos a la patrulla, bajo la mirada de juicio de toda la comunidad a la que intentaron engañar con arrogancia. La imagen del matrimonio esposado frente a la casa que intentaron arrebatar es la representación visual de la caída de los impíos ante la fuerza de la verdad. Mercedes observa desde la ventana con el chal sobre los hombros, viendo partir a su nieto no hacia una nueva vida, sino hacia el ajuste de cuentas con la justicia humana. Cierra los ojos y respira profundo, sintiendo que el aire de la casa por fin está libre de mentiras y que su historia puede continuar en paz. El clímax se aproxima, trayendo la revelación final y la restauración total de la dignidad de esa mujer extraordinaria. Para comprender la profundidad de la traición de Iván, es necesario retroceder décadas en el tiempo, cuando las paredes de aquella casa aún brillaban con pintura fresca y esperanza. Doña Mercedes no era solo una anciana frágil,
Fue el pilar que sostuvo a 3 generaciones con una fuerza que desafiaba la lógica de la pobreza. Cuando su esposo falleció de manera prematura, no se permitió caer. Transformó el patio de la casa en una lavandería improvisada para atender a las familias adineradas de la ciudad. Cada callo en sus manos contaba la historia de una mujer que cambió su juventud y sus sueños personales por la certeza de que sus hijos tendrían un techo y educación. La Casa de Guadalajara fue comprada con ahorros guardados en latas de café, peso por peso, fruto de noches mal dormidas e inviernos rigurosos lavando ropa en agua helada. Mercedes siempre decía que ese inmueble era su mayor legado, un puerto seguro que nadie jamás podría arrebatarle a su linaje sagrado. Renunció a comprar ropa nueva o a viajar al mar solo para liquidar el terreno 10 años antes del plazo final. Para ella, el ladrillo no era solo arcilla cocida, sino la materialización de su amor maternal, un santuario de protección destinado a durar para siempre. Iván creció corriendo por esos mismos pasillos que ahora intentaba vender con tanto desprecio y prisa calculada. Mercedes lo consentía con dulces e historias, viendo en su nieto la promesa de un futuro brillante que ella misma nunca pudo vivir plenamente. Pagó sus primeros estudios e incluso su primera bicicleta con el dinero que ahorraba, dejando de comprar sus propios medicamentos para las articulaciones. El nieto era su orgullo, la prueba viva de que todo su esfuerzo había valido la pena, lo que hace que su ingratitud resulte un veneno aún más amargo. La madre de Iván, hija única de Mercedes, era la guardiana de la memoria familiar y la única que realmente reconocía el valor sagrado de aquella propiedad. Mientras estuvo viva, la anciana era tratada con la dignidad de una reina, ocupando la recámara principal y participando en todas las decisiones del hogar. La muerte repentina de la hija, hace 5 años, dejó a Mercedes emocionalmente desamparada y abrió las puertas a la avaricia que habitaba en el corazón del nieto. Sin la barrera moral de la madre, Iván comenzó a ver a su abuela no como una matriarca respetable, sino como un obstáculo financiero. Las dificultades económicas de Iván no surgieron por mala suerte, sino por una serie de inversiones imprudentes y un estilo de vida que no podía sostener. Empezó a relacionarse con personas peligrosas y a acumular deudas de juego, usando la casa como una garantía informal que en realidad nunca le perteneció. La presión de los acreedores transformó su carácter, volviéndolo un hombre paranoico que veía en la venta del inmueble la única salida para evitar consecuencias físicas. La casa que Mercedes construyó para ser un refugio se convirtió, en la mente de Iván, en una simple moneda de cambio para salvar su propia piel. La relación de Mercedes con el espacio físico de la casa era casi espiritual, pues cada mancha en la pared le recordaba un cumpleaños o una celebración familiar importante. Conocía cada crujido del piso y sabía exactamente dónde entraba el sol a cada hora del día, sintiéndose parte integral de esas estructuras antiguas. Sin embargo, en los últimos años, Iván comenzó a reducir el espacio vital de la abuela, empujándola poco a poco hacia el cuarto del fondo con el pretexto de remodelaciones. Quería desvincular la imagen de la anciana de la fachada principal para facilitar la visita de corredores y posibles compradores desprevenidos. Paola llegó a la vida de Iván en un momento de fragilidad, trayendo consigo una visión del mundo donde el éxito se medía únicamente por los bienes materiales. Nunca entendió la conexión emocional de Mercedes con el barrio y veía a la anciana como una reliquia polvorienta de un pasado que debía ser borrado. Fue Paola quien sugirió por primera vez que la casa valdría el doble si Mercedes no estorbaba durante las negociaciones de venta. La pareja comenzó a tratar a la abuela como un fantasma, dejándola fuera de las comidas y aislándola en su pequeño cubículo del fondo. La anciana, en su creciente confusión mental, muchas veces olvidaba que su hija había muerto, llamándola en medio de la noche con una voz angustiada. Iván, en lugar de ofrecer consuelo, respondía
respondía con irritación, cerrando la puerta del pasillo para que los gritos de la abuela no interrumpieran su sueño ni el de su esposa. Ese aislamiento forzado aceleró el deterioro cognitivo de Mercedes, haciéndola creer que vivía en un tiempo en el que aún necesitaba esconderse para sobrevivir. La crueldad se aplicaba en dosis diarias, minando la resistencia de aquella mujer que alguna vez fue la fortaleza de toda la familia. Los documentos de transferencia de la propiedad fueron firmados en tardes de domingo, cuando Mercedes estaba más desorientada y aceptaba cualquier papel a cambio de un vaso de jugo. Iván mentía, diciendo que eran trámites para renovar su pensión o formularios de programas de asistencia gubernamental que jamás llegarían. Con una sonrisa falsa en el rostro, guiaba la mano temblorosa de la abuela para que firmara su propia sentencia de despojo y abandono absoluto. Robó su firma con la misma facilidad con la que un ladrón arrebata un bolso, sin el menor peso en la conciencia. Don Raúl recuerda a Mercedes como la mujer que ayudaba a todos en el barrio, compartiendo su comida y ofreciendo consejos sabios a las parejas jóvenes. Observaba con tristeza el deterioro de su amiga e intentaba intervenir, pero Iván siempre le impedía la entrada, alegando que la abuela estaba descansando por indicaciones médicas. El vecino percibía el olor de la traición en el aire, pero la ley del silencio en la periferia muchas veces impide que la verdad salga a la luz antes de que sea demasiado tarde. La historia de Mercedes es la crónica de una generosidad devorada por la impiedad de quien ella más amó. Ahora, Alejandro sostiene los documentos que cuentan esta historia de manera fría y técnica, sin mencionar los sacrificios ni las lágrimas que levantaron esas paredes. Comprende que pisa suelo sagrado profanado por la avaricia de un nieto que olvidó sus orígenes y su humanidad. El pasado de Mercedes no es solo una sucesión de fechas, sino un grito de auxilio que resuena del pasado hacia un presente indignado. ¿Cómo puede un nieto borrar 40 años de dedicación con un simple apretón de manos, con un corredor inmobiliario interesado solo en la comisión? El momento del enfrentamiento final ocurre dentro de la sala de la casa que Iván tanto despreció, pero que ahora se convierte en el tribunal de su propia ruina moral. El delegado de policía entra con las órdenes de aprehensión definitivas, mientras Alejandro y la trabajadora social rodean la mesa donde los documentos del fraude están esparcidos como pruebas irrefutables. Iván, aún intentando mantener su máscara de arrogancia, grita que todo es una conspiración de vecinos envidiosos y de un comprador oportunista. Sin embargo, su voz se quiebra cuando el delegado coloca frente a él las grabaciones de las cámaras de seguridad de una farmacia cercana, donde se le ve comprando sedantes fuertes sin receta. La verdad sobre cómo mantenía a doña Mercedes dócil y silenciosa durante las visitas de los corredores sale a la luz con una crudeza insoportable. Paola, al darse cuenta de que el cerco se ha cerrado, intenta desesperadamente distanciarse de Iván, alegando que fue obligada a participar en el plan maligno por miedo a agresiones. Comienza a revelar detalles aún más sórdidos, contando cómo su esposo se reía de la sed de la abuela mientras planeaba un viaje al extranjero con el dinero de la venta. Iván mira a su esposa con odio mortal y ambos inician un intercambio público de acusaciones que expone toda la podredumbre de esa unión basada únicamente en la avaricia. La policía debe intervenir para evitar que se agredan físicamente frente a todos, mientras las cámaras de la prensa local registran cada palabra de su confesión involuntaria. El público experimenta un alivio catártico al ver cómo la máscara de perfección de la pareja es destrozada por la realidad de los hechos. En el punto máximo del clímax, doña Mercedes sale lentamente de su habitación, apoyada en el brazo de don Raúl, caminando con una dignidad que emana de su historia de superación. Se detiene frente al nieto, ahora esposado y cabizbajo, y el silencio que se instala en la sala es tan pesado que todos parecen dejar de respirar.
Mercedes no grita ni llora, simplemente coloca sobre la mesa el zapatito de bebé que Iván usó cuando ella lo cargaba en brazos mientras lavaba ropa para mantenerlo. Pregunta, con una voz firme y cargada de tristeza ancestral, ¿en qué momento murió el niño que ella amó para dar lugar a ese hombre sin alma? La pregunta resuena en las paredes de la casa como un juicio divino que ningún abogado podría refutar. Iván intenta desviar la mirada, pero la presencia física de la abuela lo obliga a enfrentar al monstruo en el que se convirtió por deudas y ambición fútil. Solloza, no por un arrepentimiento genuino, sino por la desesperación de saber que lo ha perdido todo: el dinero, la reputación y la libertad que tanto anhelaba. El delegado anuncia formalmente los cargos de fraude agravado, abandono de persona incapaz, privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio por negligencia médica grave. Cada delito enumerado es un golpe a la arrogancia de Iván, quien ahora comprende que la casa de Guadalajara será el último lugar donde verá el sol como un hombre libre. La justicia no es solo una sentencia en papel, sino la presencia inquebrantable de Mercedes retomando su territorio sagrado. Alejandro entrega al delegado el video de la confesión que grabó, asegurando que el material sea anexado a la carpeta de investigación como prueba principal de la premeditación del abandono. Mira a Iván y le dice que la casa que intentó vender por unas monedas ahora vale infinitamente más, porque recuperó su honor gracias a la resistencia de una mujer de 83 años. La multitud afuera, al escuchar que las detenciones se han realizado, estalla en aplausos y gritos de justicia, un sonido que invade la sala y envuelve a Mercedes como un abrazo colectivo. El clímax alcanza su punto más alto cuando el actuario judicial rompe el documento de desalojo frente a todos, simbolizando el fin de aquella injusticia documental. La sensación de alivio es palpable, como si el aire de la casa finalmente se hubiera purificado tras meses de opresión y mentiras. La trabajadora social confirma que los bienes de Iván han sido embargados judicialmente para garantizar la restitución inmediata del dinero pagado por Alejandro y para cubrir el tratamiento médico de Mercedes. El plan del villano de huir con el dinero se convirtió en su propia trampa financiera, dejándolo sin recursos ni aliados para su futura defensa legal. Paola es llevada en una patrulla distinta, llorando de autocompasión, mientras el vecindario la observa en un silencio cargado de juicio y profundo desprecio moral. La exposición pública de los antagonistas es total, sin dejar dudas sobre quiénes son los verdaderos criminales en esta historia de traición familiar. El momento de mayor tensión concluye con la victoria absoluta de la verdad sobre la simulación y de la humanidad sobre la frialdad. Mercedes se sienta en su sillón favorito de la sala, el lugar que le fue negado durante tanto tiempo, y observa cada detalle del hogar que construyó con tanto esfuerzo. Agradece a Alejandro con una mirada que vale más que 1000 palabras, reconociendo en él al ángel que el destino envió para abrir la puerta de su cárcel invisible. La anciana parece rejuvenecer ante los ojos de todos, recuperando la autoridad de matriarca que Iván intentó borrar con su crueldad metódica y persistente. El clímax cierra el ciclo de dolor, transformando el sufrimiento en una lección de dignidad que Guadalajara jamás olvidará, haciendo eco de la fuerza de las raíces familiares. Se ha hecho justicia, no solo en los tribunales, sino en el corazón de una comunidad que se negó a aceptar el descarte de una de sus fundadoras. Las autoridades comienzan a retirarse, dejando la casa bajo el cuidado de Alejandro y de un equipo de enfermeros comunitarios que se ofrecieron como voluntarios para cuidar a Mercedes esa noche. El atardecer dora las ventanas de la casa, creando un marco cinematográfico para la escena de paz que finalmente se instala tras la tormenta de injusticias.
Don Raúl trae un radio antiguo y pone a sonar el bolero favorito de Mercedes, devolviéndole a la casa el sonido de la vida que Iván intentó silenciar para siempre. La atmósfera de tensión es reemplazada por una serenidad profunda, donde el triunfo del bien sobre el mal se celebra con un respeto reverente y conmovedor. El espectador siente que la verdad salió a la luz en el momento exacto para salvar una vida que estaba siendo borrada por la ingratitud. Iván, desde el interior de la patrulla, mira por última vez la casa y ve las luces encendidas, una señal de que Mercedes sobrevivió a su plan de destrucción. Comprende que su legado será únicamente la vergüenza y el aislamiento, mientras que la memoria de su abuela será eternizada como símbolo de resistencia e integridad moral. La puerta del vehículo policial se cierra con un estruendo metálico, sellando su participación en la historia como el villano que subestimó la fuerza de una mujer justa y el poder de la solidaridad. El clímax cumple su función de provocar la catarsis necesaria, limpiando el alma del público mediante el castigo de los culpables y la exaltación de la víctima. La narrativa avanza ahora hacia la resolución final, donde las consecuencias de los actos quedarán selladas para siempre. La fuerza del clímax reside en la transformación de Mercedes, que dejó de ser la anciana problemática para convertirse en la jueza moral de su propio verdugo, familiar y financiero. Cada párrafo de este bloque fue construido para intensificar la sensación de que la justicia se sirve caliente, tras una escalada de humillaciones que parecían no tener fin. La presencia de Alejandro como catalizador de este cambio refuerza la idea de que la bondad puede venir de donde menos se espera, desafiando la lógica del egoísmo. El enfrentamiento fue visual, emocional y jurídico, entregando al espectador la satisfacción de ver la verdad imponerse de manera aplastante y definitiva sobre la mentira. El clímax es la cima del viaje de Mercedes, marcando su regreso triunfal a su hogar y a su dignidad. La casa, ahora libre de invasores morales, respira junto con Mercedes en un ritmo de alivio y gratitud que se expande por todo el barrio de Guadalajara. La verdad, revelada en el clímax, sirve como advertencia para que otras familias no permitan que la avaricia destruya los lazos más sagrados de la existencia humana. Alejandro permanece como guardián de esa, sabiendo que su búsqueda de un nuevo comienzo encontró un propósito mucho mayor de lo que jamás imaginó al firmar el contrato. El clímax cierra la batalla principal, dejando para el desenlace la costura final de las vidas que fueron alteradas para siempre por este encuentro dramático. Lo que permanece es la sensación de justicia plena, iluminando el camino hacia un futuro donde Mercedes nunca volverá a quedar en la oscuridad. La anulación oficial de la venta fue firmada por un juez en 1900, en un tiempo récord, devolviéndole a doña Mercedes el título de propiedad de su hogar en Guadalajara. La casa, que antes exhalaba el amargo olor del abandono, fue revitalizada por una jornada comunitaria de vecinos encabezada por don Raúl y Alejandro, transformándose nuevamente en un espacio lleno de luz. Flores de colores ahora adornan la fachada que Iván intentó borrar, simbolizando la vida que insiste en florecer incluso después del invierno de la crueldad. Mercedes recorre las habitaciones ya no como prisionera del miedo, sino como la legítima guardiana de su propia historia, con el paso lento de quien ha recuperado suelo sagrado. La dignidad de la anciana fue restaurada por completo, convirtiéndose en un faro de esperanza para toda la comunidad que luchó a su lado. Alejandro recuperó su dinero a través de los bienes embargados de Iván, pero decidió quedarse en el barrio, comprando una casa más pequeña en la misma calle para estar siempre cerca. Él y Mercedes construyeron un lazo de amistad que trasciende la sangre.
compartiendo cafés por la tarde donde el silencio se llena de respeto mutuo y gratitud callada. El protagonista encontró el nuevo comienzo que buscaba, no en la soledad de una casa vacía, sino en la conexión profunda con un alma a la que ayudó a rescatar de la oscuridad. Se convirtió en el nieto que el destino eligió para Mercedes, demostrando que el amor y el cuidado son decisiones diarias y no solo obligaciones impuestas por un árbol genealógico. Iván, condenado a una severa pena de reclusión, enfrentando la dureza del sistema penitenciario donde su arrogancia y sus títulos financieros no tienen ningún valor ni utilidad. En prisión es solo un número más, obligado a reflexionar sobre cómo cambió el amor incondicional de su abuela por una ambición que lo llevó directo tras las rejas. Paola, incapaz de soportar la presión social y el aislamiento, se mudó a otra ciudad, viviendo ahora en una oscuridad amarga y solitaria, lejos del lujo que intentó robar. El destino de los antagonistas sirve como un recordatorio implacable de que la avaricia y el desprecio por los vulnerables cobran un precio alto que el alma nunca termina de pagar. Un familiar lejano de Mercedes, inspirado por el valor de la anciana y por la repercusión del caso, se mudó a la casa para asumir su tutela legal de manera amorosa y responsable. Esta sobrina, que desconocía la gravedad de la situación debido a las mentiras de Iván, ahora cuida de Mercedes con la dedicación que siempre mereció recibir de su propia sangre. La rutina de Mercedes ahora incluye consultas médicas regulares, alimentación balanceada y sobre todo el cariño constante que mantiene su mente lúcida y su corazón cálido. Ya no es una carga económica, sino el centro afectivo de un hogar que aprendió el valor incalculable de la presencia de sus ancianos más sabios. La Casa de Guadalajara se convirtió en un punto de referencia en el barrio, donde los jóvenes se reúnen para escuchar las historias de Mercedes sobre un pasado de lucha y la victoria de la justicia. La anciana se asegura de contar su trayectoria para que ningún otro vecino permita que el aislamiento de un adulto mayor vuelva a pasar desapercibido ante los ojos de la comunidad. Transformó su dolor en una herramienta de conciencia social, garantizando que su sufrimiento no haya sido en vano y que otros no padezcan la misma traición. El porche, antes un lugar de sombras y susurros maliciosos, ahora es escenario de risas y de una unión comunitaria fortalecida por la adversidad. Don Raúl y Mercedes suelen sentarse juntos al final de la tarde, observando el movimiento de la calle y celebrando la paz que por fin se asentó en la cuadra. El vecino siente el orgullo de haber roto el silencio y de haber sido la voz que alertó a Alejandro sobre los terribles secretos que escondían las paredes. Conversan sobre los amigos que ya se fueron y sobre cómo la vida tiene una manera curiosa de poner a las personas correctas en el camino cuando la esperanza parece perdida. La amistad entre ambos es un testimonio vivo de que la vigilancia solidaria entre vecinos es la mayor protección que una comunidad puede ofrecer a sus miembros más frágiles. Las cuentas de luz y agua ahora están al día y el radio de Mercedes nunca volvió a callar, tocando los boleros que traen de regreso los recuerdos felices de su juventud y de su matrimonio. El cuarto del fondo, antes una cárcel de negligencia, fue transformado en un jardín de invierno donde la anciana cultiva hierbas y flores que perfuman toda la casa. Cada detalle del hogar fue resignificado, dejando de ser un escenario de crimen para convertirse en un monumento a la resistencia humana y a la victoria de la verdad. Mercedes mira sus manos llenas de callos y sonríe, sabiendo que por fin descansan en un lugar que es verdaderamente suyo, por derecho y por merecimiento. Alejandro, al mirar hacia atrás, comprende que el encuentro con Mercedes fue el acontecimiento que salvó su propia alma de una amargura creciente tras su divorcio. Al luchar por ella, descubrió una fuerza y un propósito que dieron sentido a su nueva vida en Guadalajara, transformándolo en un hombre mejor y más consciente. No ve lo ocurrido como una carga que llevó, sino como la mayor inversión humana que ha hecho
en toda su vida. La historia terminó con una anulación legal, pero comenzó una nueva cronología de afecto y solidaridad que ningún contrato financiero podría comprar ni reemplazar. El cierre moral de la historia le entrega al espectador la satisfacción de ver que la justicia tardó, pero no falló en su misión de proteger la inocencia y castigar la perversidad. La trayectoria de doña Mercedes es un recordatorio de que el valor de una persona no caduca con la edad y de que la historia de una familia debe ser respetada por encima de cualquier ganancia. El desenlace resuelve todas las tensiones, dejando solo una sensación de paz y la certeza de que la dignidad fue la gran vencedora de esta batalla épica. Guadalajara continúa con su rutina, pero la casa de Mercedes permanece en pie, firme, como símbolo de que la verdad siempre encontrará la forma de iluminar la oscuridad. La última escena muestra a Mercedes en la puerta de entrada, despidiéndose de Alejandro mientras él se va a trabajar, con una serenidad que solo los justos poseen. Cierra el portón con la llave que ahora le pertenece de hecho y de derecho, sintiendo la seguridad de que su refugio está protegido por la ley y por el amor. La cámara se aleja, revelando el barrio vibrante y la casa que, a pesar de las huellas del tiempo, brilla con una energía renovada y acogedora para todos. El ciclo de traición fue roto y en su lugar nació una nueva línea de respeto y cuidado que protegerá a Mercedes hasta el final de sus días. La historia de doña Mercedes termina aquí, pero la reflexión sobre cómo tratamos a nuestros adultos mayores debe seguir viva en cada uno de nosotros que fue testigo de este recorrido. Si te conmovió la victoria de esta mujer y crees que la justicia siempre debe prevalecer sobre la avaricia, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Deja en los comentarios qué harías tú si estuvieras en el lugar de Alejandro y descubrieras un secreto tan terrible en tu nueva casa. Tu opinión es fundamental para que historias como esta nunca más queden ocultas en el silencio del abandono familiar.